Hola futboleros, hola futboleras. Vídeo nuevo para analizar la última jornada de Liga de Segunda División B del Grupo 3. Empezamos por el equipo del barrio de la Almozara, que iba a ganar 1-2 frente al Levante B en su visita a la ciudad deportiva de Buñol. Se adelantaría a los 15 minutos el equipo del barrio de la Almozara. Al borde del descanso empataría el Levante. Y en el 90 el equipo arlequinado se iba a llevar los 3 puntos para acabar con una mala racha de resultados y bueno, siempre viene bien acabar la temporada con victoria. Ahora empezamos con el Club Deportivo Teruel, y es que el equipo turolense visitaba Cornellá, un Cornellá que se jugaba a la última plaza de playoff de ascenso a la división, y el Teruel tenía que ganar y esperar otro resultado. No iba a ganar, acabaría perdiendo 2-0 frente al Cornellá, que de momento juega los playoffs. Decimos de momento porque en la tarde de ayer lunes el Club Deportivo Teruel presentó una denuncia por alineación indebida del equipo de Cornellá. Esperemos más noticias y eso es más. Por parte del Egea empataría 2 contra el Peralada y gracias a ese empate consigue la salvación. No hay más.